Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta ocasión nos veremos por la parte virtual dado a la calamidad que tenemos con el virus. En esta ocasión veremos con el capítulo 3 del libro de Sengel en cuanto a las tablas de propiedades. ¿Sí? Continuando lo ya visto, es muy importante conocer los valores de las propiedades. Para ello se utilizan unas tablas, las cuales se utilizan para cada sustancia, lo cual nos permite simplificar cálculos complejos. Estas propiedades son características de líquidos, principalmente, que es lo que vamos a evaluar, y es cómo cambian de fase, pero para su aplicación necesitamos comprender muy bien las zonas de la mezcla de las sustancias puras. Cuando hablamos de líquido comprimido, como hemos visto, es aquel que no está a punto de cambiar de fase. Por ejemplo, el agua a 20 grados a una presión de una atmósfera. En esas condiciones el agua no va a evaporar, eso lo conocemos como líquido comprimido. Líquido saturado es el preciso momento en el cual hay un cambio de fase, ¿sí? Vapor saturado es cuando la última gota del líquido ya se ha evaporado, y si a ese vapor saturado le añadimos más energía, más calor, ya pues el volumen del agua o del líquido va a incrementar de manera considerable su volumen y asimismo su temperatura. A eso le llamamos vapor sobrecalentado. Las tablas las encontraremos en el libro de Sengel, en los apéndices, en diferentes unidades, tanto en el sistema inglés como en el sistema estadounidense. Al ver las tablas encontraremos dos propiedades, entalpía y entropía. Entropía es una propiedad que veremos en las próximas unidades cuando veamos la segunda ley relacionada con la segunda ley de la termodinámica. Por ahora definiremos lo que es la entalpía. La entalpía es la combinación entre la energía interna y el producto de la presión por el volumen. Esta H pequeña hace referencia a la entalpía específica en unidades de kilogramos por joule, es decir, energía por unidad de masa, y esa entalpía específica es igual a la energía interna específica más la presión por un volumen específico. También la entalpía se puede representar con H+, que hace referencia a la entalpía total, y es la sumatoria de la energía interna más el producto entre presión y volumen, ¿cierto? La entalpía, al ser una combinación de dos propiedades, energía interna y producto de presión-volumen específico, lo encontraremos en los sistemas de volumen de control, donde además de que hay intercambio de calor-trabajo, también entra flujo másico o volumen, entra y sale masa. Caso contrario a los sistemas cerrados, que solo puede intercambiar calor y trabajo. En las tablas termodinámicas no especifica la magnitud o la propiedad energía interna, pero sí podemos conocer la entalpía, o la tabla sí presenta la entalpía y el volumen específico. Nosotros podemos despejar y así podemos encontrar la energía interna específica, en este caso al ser con el símbolo minúsculo. En el libro de Sengel hace referencia a que es específico, es decir, por unidad de masa. ¿Sí? Listo, entremos. Para hacer el análisis lo vamos a hacer por estados de cambio de fase. Vamos a analizar primero los estados líquido saturado y vapor saturado. Estas tablas son las que encontramos en los apéndices A4 o las tablas A4 y A5 del libro de Sengel al final. La A4 se utiliza cuando se conoce temperatura
y la A5 cuando se tiene la presión. Listo, expliquemos cómo podemos leer la tabla. En la tabla, cuando conocemos temperatura, esta columna me da los valores de temperatura. Si conozco la temperatura, puedo conocer la presión de saturación, en este caso, de esta sustancia, creo que es del agua, si no estoy mal. ¿Sí? Para la propiedad de volumen específico, se utilizan, por ejemplo, unos subíndices LF, quiere decir líquido saturado, en este caso volumen específico del líquido saturado. El subíndice G hace referencia al vapor saturado, es decir, cuando la última gota de agua ya se ha evaporado. Y en este caso B sub G quiere decir volumen específico de vapor saturado. Acá leemos los valores a determinadas condiciones de presión y de temperatura y presión, ¿sí? Y podemos encontrar la relación FG. Esa FG me quiere decir diferencia entre vapor saturado y líquido saturado. En este caso, por ejemplo, para el volumen específico FG, que es la diferencia, sería para 85 grados y una presión de saturación de 57.868, el B su FG es igual a VG, volumen específico de vapor saturado, menos volumen específico de líquido saturado. Así podemos leer los valores de las propiedades termodinámicas conociendo temperatura para los estados líquido saturado y de vapor saturado. La cantidad que leeremos H sub Fg se conoce como la entalpía de vaporización o calor latente de vaporización. ¿Qué representa? Representa la cantidad de energía necesaria que se requiere para evaporar una masa unitaria de líquido saturado a una presión o temperatura determinada. Es esa cantidad de energía que se requiere para evaporar una masa unitaria de un líquido saturado a determinada presión o temperatura. Esta entalpía de evaporación disminuye cuando aumenta la temperatura o la presión. En este caso, vemos la entalpía H sub Fg. Vemos que a medida que la temperatura y la presión van incrementando, su valor tiende a disminuir. Por ejemplo, parte de 2500 kJ por kilogramo a 0.01 grados Celsius, a 90 grados vemos 2282.5, es decir, 2282.5 kJ por kilogramo. Listo. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de temperatura de líquido saturado en un recipiente. El enunciado nos dice: un recipiente rígido contiene 50 gramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo. El enunciado nos dice agua líquida saturada. Entonces, obviamente, debemos ir a la tabla de agua saturada. Nos da la temperatura 90 grados. Nos pide hallar la presión en el recipiente cuando la agua está en estado líquido saturado. Entonces, la presión sería, la leemos directamente en la tabla, conocemos la temperatura 90 grados, la presión sería 70.182 kilopascales. Asimismo, podemos determinar o hallar en la tabla o leer el volumen específico del líquido saturado. Acá nos está diciendo el enunciado que se trata de agua de líquido saturado y tenemos que el volumen específico para líquido saturado, que se nota con el subíndice F, es 0.001036 metros cúbicos por kilogramo.
Listo, de la tabla, como ya hemos dicho, la presión en el recipiente sería igual a la presión de saturación a 90 grados, ya que se trata de un líquido saturado, en este caso el agua. Ya sabemos que la presión a la cual se encuentra ese recipiente es 70.183 kilopascales. El volumen específico lo leímos a esa temperatura que es 0.001036 metros cúbicos kilogramos. ¿Listo? Entonces, como nos están hallando, nos están pidiendo el volumen del recipiente, acá tenemos el volumen por unidad de masa, pero como conocemos la masa, podemos calcular el volumen del recipiente. Volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Como tenemos volumen específico y tenemos la masa, nos faltaría encontrar el volumen, que es el dato que nos solicita el ejercicio. Simplemente despejamos. Volumen es igual a la masa por el volumen específico, en este caso es 50 kilos de agua líquida saturada por su volumen específico a 90 grados de temperatura. Este producto me da 0.0518 metros cúbicos, multiplicado por 1000 me da 51.8 litros. En este caso hemos resuelto un ejercicio conociendo la temperatura para el estado de agua líquido saturado o líquido saturado. Esquemáticamente, en un gráfico T contra volumen específico, temperatura versus volumen específico, ese es el comportamiento a una presión constante del volumen específico. Esta es la región de agua comprimida, agua líquida comprimida. Esta es la región de líquido saturado. Esta es la región mezcla líquido vapor o vapor húmedo. En este punto se da el vapor saturado y finalmente esta zona es la de vapor sobrecalentado. Como se trata de líquido saturado a 90 grados, vemos un diagrama T versus B y podemos leer el valor del volumen específico, que fue el que encontramos en la tabla, a esta determinada presión de saturación, y así esquemáticamente se deduce el problema o se esquematiza el problema. En este ejemplo 2 vamos a encontrar la temperatura del vapor saturado en un cilindro. El enunciado es el siguiente: un dispositivo que consta de cilindro émbolo contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturada a 50 psi-A de presión. Determino la temperatura y la masa de vapor dentro del recipiente. En este ejercicio nos están hablando de vapor de agua saturada, es decir, se encuentra en la zona de saturación. Conocemos presión, ¿sí? 50 psi, vamos a la tabla 5E, que es en las unidades en el sistema de los Estados Unidos. En 50 grados encontramos la temperatura de saturación, ya que se habla de vapor de agua saturada. Y podemos leer, como se trata de vapor de agua saturado, vamos al valor del volumen específico de vapor de agua saturado y leemos estos valores. Para el caso de vapor de agua saturada, el volumen específico es 8.5175 pie cúbico sobre libra masa. Ok, de las tablas de saturación que vimos en la diapositiva anterior, encontramos que la temperatura para el vapor de agua saturado es la temperatura de saturación a 50 psi-A. Esa temperatura sería 280.99 grados Fahrenheit. Y aquí hemos encontrado el primer inciso, que es la temperatura. Ahora, la masa de vapor dentro del cilindro. Leímos
el volumen específico del vapor saturado, que es 8.5175 pies cúbicos sobre libra masa, y conociendo el volumen específico del vapor saturado a las condiciones dadas y el volumen del cilindro, podemos encontrar la masa del vapor que se encuentra en ese cilindro. Tenemos que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Despejando, la masa sería igual al volumen sobre el volumen específico. El volumen es un dato que me da el ejercicio 2 pies cúbicos, y el volumen específico del vapor saturado a las condiciones dadas a 50 pSI y a una temperatura de saturación de 280.99 grados Fahrenheit. Encontramos que el volumen específico es este dato, reemplazamos y vamos a tener que la masa es igual a 0.235 libra masa. Esquemáticamente, en un proceso, diagrama de P, presión versus volumen específico, la curva tiene ese comportamiento a una temperatura constante. Este punto es líquido saturado, este punto es vapor saturado, y leemos, o las condiciones del ejercicio serían las presiones 50 pSI, el volumen 2 pies cúbicos, y este es el esquema, o con este esquema, con esta figura, es el dato que nosotros leímos en el gráfico anterior. Este ejemplo número 3, el ejemplo consiste en determinar el cambio de volumen y energía durante el proceso de evaporación. El enunciado es el siguiente: una masa de 200 gramos de agua líquida saturada se evapora por completo a presión constante de 100 kilopascales. Nos pide determinar el cambio de volumen y la cantidad de energía transferida al agua. Listo, el esquema en un P versus B, encontramos el líquido saturado, que la presión de saturación es 100 kilopascal, que es la que nos da el ejercicio. En este caso, en este problema necesitamos leer el volumen del vapor saturado y el volumen del líquido saturado a la presión, a una determinada temperatura. Leyendo los valores en la tabla 5 para una presión de 100 kilopascales, encontramos que el volumen para el vapor saturado es 1.6941 metros cúbicos por kilogramo, y el volumen a las condiciones dadas de líquido saturado es 0.01043 metros cúbicos por kilogramo. El cambio de volumen específico entre este punto de líquido saturado y vapor saturado sería la diferencia entre 1.6941 menos 0.0043 metros cúbicos por kilogramo. Esta diferencia me da 1.6931 metros cúbicos sobre kilogramo. Para ello vamos a encontrar el volumen. Si tenemos el volumen específico y la masa, que son 200 gramos, podemos encontrar ese cambio de volumen, que sería, el cambio de volumen sería igual a la masa por el volumen, o la diferencia de volumen entre los estados vapor saturado y líquido saturado. Volumen sería 200 gramos, que sería
0.2 kilogramos por el volumen o la diferencia de volumen entre esos dos estados, que es 1.6931, y esa diferencia me da 0.3386 metros cúbicos, que es lo mismo que 338.6 litros. Hemos encontrado el cambio de volumen en este proceso de cambio de fase. Para el inciso B, nos piden calcular la cantidad de energía transferida al agua. Para ello necesitamos leer el concepto que definimos ahorita. Acá nos devolvemos, que es la cantidad HFG, es la entalpía de evaporación, como lo habíamos dicho, o calor latente de evaporación, representa la cantidad de energía que se necesita para evaporar una masa de agua de un líquido saturado a una presión o determinada temperatura. Acá continuamos con el ejercicio, y de la tabla A5 ese valor de H sub Fg lo leemos como 2257.5 kJ por kilogramo. Esta entalpía específica, entonces la energía transferida va a ser igual a la masa por esa entalpía específica. La masa sería igual a 0.2 kilos o 200 gramos por esa entalpía específica de evaporación, y encontramos que la energía es 451.5 kilojoules. La mezcla saturada de líquido-vapor se da en el proceso de evaporación, es decir, donde hay un equilibrio entre la fase líquido y vapor cuando está ocurriendo ese cambio de fase. Es decir, que hay una mezcla entre líquido saturado y vapor saturado. Entonces se define una nueva propiedad, la cual se llama título o calidad y se denota por X. Solo aplica para vapor húmedo o mezcla saturada líquido-vapor. Esa calidad se define como la masa de vapor sobre la masa total, y la masa total a su vez es igual a la masa de vapor más la masa de líquido en ese proceso de cambio de fase. M obviamente es la masa, como se ha dicho. La calidad varía de 0 a 1. En esta gráfica observamos, puede ser el variable dependiente POT versus volumen específico. Vemos las regiones de líquido saturado, el punto crítico, los estados de vapor saturado, y dentro de esta región encontramos la mezcla líquido saturado y vapor saturado o vapor húmedo. La calidad toma el valor de 0 para un sistema compuesto por líquido saturado y toma 1 para el vapor saturado, es decir, cuando X igual a 1, toda la masa del líquido se ha convertido en vapor, y por eso la relación entre la masa del vapor sobre la masa total, que si todo es vapor va a ser igual, entonces eso va a ser igual a 1. La mezcla saturada de líquido-vapor, como vemos en este esquema, hay dos fases, vapor saturado y líquido saturado. Se puede representar estas dos fases como un promedio de una sola fase, que se conoce como vapor húmedo. El volumen específico promedio, como hemos considerado que la mezcla saturada de líquido-vapor
se puede representar como una sola fase, se puede representar todas las propiedades como un valor promedio. En este caso, volumen específico promedio va a ser igual al volumen del líquido saturado más la calidad por el volumen o la diferencia de volumen entre vapor saturado y líquido saturado. Acá lo hemos dicho, B sub Fg, volumen específico, la diferencia va a ser igual al volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico sobre líquido saturado. Podemos determinar la calidad sabiendo estos valores, despejándola de esta ecuación. Si despejamos de esta ecuación la calidad, tenemos que la calidad va a ser igual en términos de volumen específico promedio menos volumen del líquido saturado sobre la diferencia de volumen entre la fase de vapor saturado y líquido saturado. La calidad en este punto, si tomamos esta zona o este punto como el líquido saturado y vapor saturado, si tomamos un punto intermedio entre A y C, esa distancia A y B, que es el volumen de el vapor saturado en esa mezcla, entonces la calidad se define como el segmento entre A y B y AC. A y B corresponde a el volumen del gas, del vapor, perdón, en la mezcla, menos el volumen del líquido saturado, y la AC corresponde a la diferencia entre el volumen del vapor saturado y del líquido saturado. Estos procesos se pueden determinar conociendo presión o temperatura. La misma relación, tal como se hizo para el volumen específico, se puede determinar también en términos de energía interna específica, que va a ser igual a la energía interna del líquido saturado más la calidad por la diferencia de energía interna entre vapor saturado y líquido saturado. Asimismo podemos establecer o determinar la entalpía específica promedio en la zona de vapor húmedo. Acá eso es lo mismo que hemos dicho ya de manera en términos generales. Y promedio, que es la propiedad de esa mezcla, se puede aproximar como a un Y sub F más la calidad por Y sub Fg, donde Y puede ser volumen específico o entalpía o energía interna específica. El promedio, PROM, el subíndice PROM quiere decir promedio, y muchas veces se puede suprimir para simplificar. Todos los estados de vapor húmedo se localizan, como hemos visto, bajo de esta curva. Es decir, el volumen específico de esa mezcla debe ser mayor a la del volumen del líquido saturado y menor que el volumen específico del vapor saturado. Y en este punto hay una mezcla en líquido saturado y vapor saturado. En este ejemplo analizaremos presión y volumen de un vapor húmedo. El enunciado es el siguiente: un recipiente rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados Celsius. Si 8 gramos del agua están en forma líquida, el resto como vapor, determine A, la presión en el recipiente, y B, el volumen del recipiente. Ok, la presión en el recipiente es igual
a la presión de saturación a 90 grados. Como hemos visto, en esta región la presión corresponde a la misma. Entonces, a 70 grados, a 90 grados o a 70, la presión de saturación va a ser 70.183 kilopascales. Esa presión la podemos determinar en la tabla. Este es el esquema de los que nos da el enunciado. Nos dice que de esos 10 kilogramos de agua, 8 kilogramos están en forma líquida y 2 kilogramos están en la fase de vapor para completar un volumen total de mezcla de vapor húmedo o vapor húmedo solamente, que me da un total de 10 kilogramos. En la tabla 4 leemos el volumen específico del vapor saturado, me da 2.3593 metros cúbicos por kilogramo. Asimismo leemos a esa misma temperatura a presión constante un volumen del líquido saturado de 0.001036 metros cúbicos por kilogramo. La diferencia de vapor saturado y líquido saturado, este valor menos este valor me da 2.3582 metros cúbicos por kilogramos. Para calcular el volumen del recipiente hay dos formas. El volumen lo podemos calcular como la sumatoria del volumen de la fase líquida más el volumen de la fase de vapor. El volumen va a ser igual a la masa del líquido saturado por el volumen específico del líquido saturado más la masa del vapor saturado o la masa del vapor por el volumen específico del vapor. Tenemos que el volumen de la fase líquida es 8 kilogramos, la masa, 8 kilogramos, el volumen específico del líquido, como lo hemos visto en la tabla, es 0.001036 metros cúbicos por kilogramo. Si vemos acá en unidad, se cancela kilogramos, me dan metros cúbicos. En la fase de vapor tenemos la masa de 2 kilogramos y el volumen específico del vapor, que es mayor, 2.3593, que lo leímos en la tabla que presentamos, y esto nos da un volumen total, haciendo esa operación, de 4.73 metros cúbicos, que equivalen a 4.730 litros. Veremos la otra forma. Primero, al tener la masa total 10 kilos y lo faltante a los 10 kilos correspondería a 2 kilogramos de la fase de vapor, esto me da una calidad de la masa de vapor sobre la masa total, me da 0.2. Ahora calculamos el volumen específico de esa mezcla, que la podemos determinar como el volumen específico de líquido saturado más la calidad por la diferencia de volumen específico entre la fase de vapor saturado y líquido saturado. Leyendo los valores, reemplazamos. Este es 0.2, es de la calidad, y los valores son los encontrados en tablas. Y para la diferencia de B sub FG, acá vemos la diferencia de estos dos valores leídos, sacamos la diferencia, este valor lo reemplazamos y obtenemos un volumen específico de esa mezcla de vapor húmedo, 0.473 metros cúbicos por kilogramo. Al tener volumen específico y la masa, podemos determinar el volumen del recipiente. El volumen del recipiente va a ser igual a la masa
de la mezcla, que son 10 kilos, por el volumen específico promedio de esas dos fases líquido vapor saturado considerado como una sola fase, y esto me va a dar 4.73 metros cúbicos, que es lo mismo que 4.730 litros. En este ejemplo vamos a leer lo de las propiedades de vapor húmedo. El enunciado es el siguiente: un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante 134A a una presión de 160 kilopascales. Determine A, la temperatura; B, la calidad; C, la entalpía del refrigerante; y D, el volumen que ocupa la fase de vapor. Como datos proporcionados del ejercicio conocemos la masa del refrigerante y el volumen del recipiente. Podemos determinar en sí el volumen específico, que van a ser los 80 litros o 0.08 metros cúbicos sobre la masa de ese refrigerante. Me va a dar que el volumen específico es 0.02 metros cúbicos por kilogramos. Acá vemos el diagrama del proceso P versus volumen específico y entalpía. En este caso, para una temperatura constante, tenemos que la presión de saturación es 160. Esa presión, la temperatura de saturación es menos 15.60 grados Celsius. De esto podemos leer o podemos resumir los valores de los volúmenes específicos para vapor saturado y líquido saturado, tanto volumen específico como entalpía. Este es el esquema del ejemplo. Ya yendo en la tabla como tal, para una presión de 160 kilopascales, tenemos que una temperatura de saturación de menos 160 grados Celsius, volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado, son esos valores, las entalpías de líquido saturado y de la diferencia de líquido saturado y vapor saturado, esta propiedad que es su FG que hemos definido en diapositivas anteriores. De esas tablas tenemos volumen específico del vapor saturado, es igual a 0.12348 metros cúbicos por kilogramo. Volumen específico del líquido saturado es 0.00747 metros cúbicos por kilogramo. La diferencia entre este valor y este valor es B sub FG, y esa diferencia corresponde a un total de 0.27 metros cúbicos por kilogramo. El volumen específico que hemos calculado nos da un valor de 0.02 metros cúbicos por kilogramo, que es este valor, el volumen del recipiente sobre la masa del refrigerante, y determinamos que ese volumen considerando una sola fase es mayor que el volumen del líquido saturado y menor que el de vapor saturado. Entonces podemos determinar que ese volumen se encuentra en la zona de vapor húmedo. Por ejemplo, ese volumen, esos 0.02 están es mayor que este valor y menor que este valor. Entonces esto me quiere decir que ese refrigerante en esas condiciones está en la zona de mezcla líquidos vapor saturado. Por lo tanto,
La temperatura de saturación a 160 grados, a 160 kilopascales, según este esquema también vemos que a 160 en todo este trayecto de cambio de fase, la temperatura de saturación es la misma, es menos 15, 60 grados Celsius. Ahí tenemos el valor de la temperatura. Luego calculamos la calidad. La calidad corresponde al volumen, considerando la mezcla como una sola fase, menos el volumen específico del líquido saturado sobre la diferencia del volumen entre vapor saturado y líquido saturado. Reemplazando estos valores, este es el valor calculado, estos son los valores tabulados, nos da la calidad 0.16. Ya hemos calculado la calidad, ahora la entalpía del refrigerante. La entalpía se puede aproximar como la entalpía del líquido saturado más la calidad por la diferencia de entalpía entre vapor saturado y líquido saturado. De las tablas ya leímos estos valores, el valor calculado de la calidad en el ítem anterior fue 0.16, reemplazando tenemos que la entalpía del refrigerante es 64.794 kilojoules por kilogramos. Ahora calculemos el volumen que ocupa la fase de vapor. Si tenemos la calidad, podemos calcular la masa de la fracción de vapor. Entonces la masa de la fracción de vapor va a ser igual a la calidad por la masa total. La calidad sería 0.16 ya calculada por la masa total del refrigerante, que es un dato que me da el ejercicio. Entonces la masa de la fase de vapor es 0.64 kilogramos. Luego calculamos el volumen que ocupa la fase de vapor. Vemos que volumen específico en la fase de vapor es igual al volumen sobre la masa de la fase de vapor. Despejando, tenemos el volumen va a ser igual al producto de la masa de vapor por el volumen específico del vapor. Reemplazando valores ya calculados y tabulados, el volumen de la fase de vapor me da un total de 0.079 metros cúbicos, que es igual a 79 litros. Las propiedades también pueden ampliarse, no solo la fase o la mezcla líquido-vapor, sino también se puede utilizar para mezclas saturadas, o se puede ampliar para mezclas saturadas de sólido-vapor. Este es un ejemplo de hielo saturado, donde se ve las fases sólido-vapor. Ahora explicaremos el estado vapor sobrecalentado. En esta gráfica, por ejemplo, de temperatura versus volumen específico, este es el comportamiento a presiones constantes. A medida que aumenta la presión, esta región va acortándose de la distancia entre líquido saturado y vapor saturado hasta que llega a un punto, el cual es el punto crítico. Esta línea corresponde a la línea de líquido saturado, línea de vapor saturado, región de mezcla saturada líquido vapor. Esta región, a la cual no se ha cambiado de fase, se le llama como región de líquido comprimido. Ya esta región, zona derecha, donde las temperaturas son mayores a la de saturación, estos puntos, esa región se conoce como región de vapor sobrecalentado, y en esa región la sustancia
se encuentra solo como vapor, es decir, como una sola fase. Las tablas encontramos presiones y temperaturas y podemos leer en las tablas. Ahora en el ejemplo miremos cómo funcionan estas tablas. Algunas características que podemos analizar realizando los diagramas de fase P versus B o T versus B, podemos deducir que en la zona o región de vapor sobrecalentado hay presiones menores, es decir, las presiones son menor a la de saturación, obviamente a una T dada. Las temperaturas son superiores a la de saturación, es decir, cuando el vapor es sobrecalentado tiende a tener temperaturas mayores a la de saturación, obviamente a una determinada presión. Volúmenes específicos superiores, los volúmenes en esa fase son mayores a lo del vapor saturado, a una P o T dada. Presenta, al tener vapor, presentarse más vapor, más volumen de vapor, por lo tanto va a tener más energías internas superiores que el vapor saturado, una P o T dadas, y asimismo entalpías superiores a las entalpías del punto o las líneas de vapor saturado a una determinada presión o temperatura dada. Yo los invito a ustedes que hagan los esquemas PV, TV y seguramente encontrarán estas o analizarán y llegarán o podrán deducir estas características. Miremos un ejemplo de vapor sobrecalentado, el cual el enunciado es el siguiente: determine la energía interna del agua a 20 pSI y 400 grados Fahrenheit. Vamos a una presión de la tabla ACE en estas unidades de vapor sobrecalentado y miramos que a 20 pSI la temperatura de saturación, que es el dato que nos dan al lado, en paréntesis, nos da un valor de 227.92 grados Fahrenheit. Vemos que esa temperatura es mucho menor a la que se encuentra el vapor, por lo tanto 400 grados es mayor que la temperatura de saturación, por lo tanto se dice que el agua en este caso, que es el líquido que se está analizando, se encuentra en la región de vapor sobrecalentado. De allí nosotros leemos para 400 grados y 20 pSI una energía interna de 1145.1 BTU sobre libra masa. Ese es el resultado que se está solicitando leyendo las tablas de propiedades para el vapor sobrecalentado. En este caso es muy importante saber las características, como hemos dicho anteriormente, que si la temperatura a la que se encuentra el vapor es mayor, o el líquido o vapor, en este caso vapor, que se encuentra en una sola fase, mayor a la temperatura de saturación, si esa temperatura de esa sustancia está mayor a la saturación, quiere decir que ese vapor está sobrecalentado y solo se encuentra en la fase de vapor. Por lo tanto, se trata de vapor sobrecalentado. En este ejemplo, nos piden determinar la temperatura del agua en un estado donde P igual a 0.5 megapascales y entalpía 2890 kilojoules por kilogramos. Esquemáticamente, un T versus H, vemos el mismo comportamiento de la curva a una presión constante. Se determina en cualquier punto
de esta línea, de este segmento, en esa zona se encuentra la sustancia como vapor saturado. Listo. Vamos a la tabla a una presión de 0.5 MPa. Vemos temperaturas de 200, 250 en grados Celsius y las entalpías en ese rango de temperatura está de 2855.8 y 2961.0. Este 2890 se encuentra intermedio entre estos dos valores, pero la tabla no me da el valor de la temperatura para este valor de entalpía de 2890. Es decir que en este rango, como es un valor intermedio, obviamente la temperatura va a ser intermedio. Como la tabla no nos proporciona ese valor, debemos hacer ese ejercicio a través de un método numérico. En este caso la interpolación lineal es válida. Este es el esquema. 200, el valor proporcionado en entalpía es 2855.8 y para 250, 2961. Para el valor intermedio entre 2855 y 2961, que es el valor 2890, ese valor se encuentra entre este rango, no conocemos la temperatura. Interpolando, realizando la interpolación lineal, que en otra ecuación, si tienen alguna duda, podemos cuadrar una reunión para explicarle cómo se soluciona. Interpolando entre estos valores para una entalpía de 2890, tenemos que la temperatura es 216.3 grados Celsius. Continuamos analizando la región de líquido comprimido. Estas tablas no son muy comunes porque en esta zona de líquido comprimido, ese líquido es muy independiente, esa sustancia en estado líquido es muy independiente de la presión. Por ejemplo, si aumentamos considerablemente la presión, las propiedades del líquido comprimido variarán menos del 1%. Es decir, son muy independientes de la presión, por lo tanto no se encuentran tablas o no son muy comunes para este caso. El CEN, sin embargo, en la tabla 7 presenta datos para líquido comprimido. En ausencia de datos de líquido comprimido, se pueden aproximar las propiedades termodinámicas, tanto volumen específico, energía interna o entalpía específica, que se pueden simbolizar de manera general como Y, se puede aproximar con error muy pequeño a la propiedad de líquido saturado a determinada temperatura. Ilustrando o realizando los diagramas P versus B, T versus B y P o T versus las propiedades termodinámicas, el líquido comprimido se caracteriza por presiones superiores, es decir, la presión es mucho mayor a la de saturación, obviamente porque el líquido tiene más presión. Las temperaturas son inferiores a la de saturación, es decir, el líquido no se encuentra a un punto de evaporarse. Los volúmenes específicos son inferiores, es decir, el líquido se encuentra comprimido, por lo tanto, los volúmenes específicos son menores al del líquido saturado, a una P o T dada, obviamente, dado que esas variables varían a presión o temperatura. Las energías internas son menores y las entalpías también son menores que las de la zona de líquido saturado. Estas características, ¿por qué debemos deducirlas o saberlas? Porque muchas veces en los problemas de tablas de propiedades no sabemos en qué zona se encuentra, y bajo estas circunstancias nosotros podemos determinar si se encuentra en líquido comprimido o mezcla de vapor húmedo
o vapor sobrecalentado y las demás áreas ya mencionadas. En este ejercicio se va a aproximar un líquido comprimido como un líquido saturado. El enunciado es el siguiente: determine la energía interna del agua líquida comprimida a 80 grados Celsius y 5 megapascales. ¿Cómo? O sea, de dos formas: datos de la tabla para líquido comprimido y datos para líquido saturado. Y determinamos el error calculando o utilizando ambos métodos. En la tabla 4 para agua saturada, nosotros a determinada temperatura, a 80 grados, podemos determinar la presión de saturación. La presión de saturación es 47.4 kilopascales. Es mucho menor que la presión en el cual se encuentra el líquido. Por lo tanto, 5 megapascales es mayor a la P de saturación y obviamente se trata de un líquido comprimido. El inciso A, determinemos la energía interna con base en la tabla para líquido comprimido. Vamos a la tabla A7, agua líquida comprimida. A 80 grados Celsius tenemos una energía interna de 333.82 kilojoules por kilogramos. Ahora, utilizando la tabla para líquido saturado, es decir, agua saturada, vamos a 80 grados y leemos la energía interna del líquido saturado y nos da a 80 grados, nos da 334.97 kilojoules por kilogramos. Con el método anterior nos da 333.82, es decir, valores muy próximos. Calculamos el error de esta manera: la diferencia de los valores por 100 nos da el 0.34%, y esto nos indica que es una buena aproximación en ausencia de datos para líquido comprimido. Este es el esquema T contra B a 80 grados. Si nosotros en la curva podemos mirar el valor del líquido comprimido y el valor del líquido saturado, y vemos que esta sería la diferencia. No es muy grande para la presión constante de 5 megapascales, por lo tanto el error tiende a ser muy bajito y la aproximación es muy válida para solucionar este tipo de problemas en cuanto a líquido comprimido.